En mi breve editorial de introducción en este 360, más que un análisis, deseo hacer una reflexión de la realidad a la que nos enfrentamos los guatemaltecos a las puertas de las próximas elecciones. Entre casos de corrupción puestos a la luz pública, con investigaciones y capturas a la orden del día, donde los protagonistas resultan ser ladrones de cuello blanco que terminan manchados con la sangre de un país cansado de la corrupción y despilfarro a manos llenas. Tenemos claro que el principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal y que también es constitucional en nuestro país, que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso juicio en el que se demuestre la culpabilidad, podrá el Estado aplicar una pena o sanción, garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tratados también internacionales. Pero aquí quiero hacer una pausa porque el asunto medular, contrastante con lo anterior, es que los guatemaltecos, usted y yo, no estamos ciegos. Y sabemos que muchos entran al gobierno con cierta cantidad de bienes y al final salen cual millonarios, con el dinero que no les pertenece. Guatemala y todos con ella hemos despertado. Y como no queremos que esta historia se repita una y otra vez, debemos hacer un 360 de los candidatos a cargos de elección popular y tener así más información de los aspirantes para no equivocarnos de nuevo. Doctor Alejandro Yamatei formó parte del benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales desde 1986 a 1990. Participó en la supervisión de áreas de salud y fundó el programa de planificación y atención de casos de desastres. Director de Transportes Públicos Urbanos de la Municipalidad de Guatemala, 1986. Gerente de Empagua en 1991. Tuvo participación en actividades electorales en 1985, 1988 y 1990. Director del Sistema Penitenciario en el 2005. Candidato presidencial por el partido Fuerza. Doctor Alejandro Yamatei Falla, candidato a la presidencia por el partido Fuerza. Un gusto saludarle. Me parece que la primera vez que lo vi yo tenía como 23 años, hace poco, ¿eh? Pues hace como 6 meses. Eso me parece muy bien, gracias por aceptar la invitación. Doctor, además de ser doctor, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, bombero, director de la Organización de Transportes Públicos Urbanos de la Municipalidad de Guatemala, después gerente general en la empresa municipal. Bueno, y si sigo no termino, además de ayudar a muchas empresas en momentos de crisis. Fue candidato, eso sí no sabía, fíjese, candidato para alcalde en 2 ocasiones. Para la ciudad capital. Para la ciudad capital. Y ahora, en tercera ocasión, buscando la presidencia. Ya después de hacer este breve resumen, le hago la pregunta. ¿Desde niño soñaba con ser médico, o presidente, o bombero, o qué era lo que realmente soñaba de corazón? Yo siempre dije, el primer día que mi mamá me llevó al colegio, a la primaria del Liceo de Guatemala, antes entreteniéndolo a uno, porque uno llegaba a un colegio, era nuevo, y siempre es el shock del primer día de clases. Mi mamá me preguntó, ¿ya pensaste qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo le dije, yo quiero ser médico y quiero ser bombero. Y fui médico y fui bombero. O sea, hice las 2 cosas. ¿Y en qué momento se cruzó entonces la política, la administración pública? Porque son dos temas diferentes, aunque similares por el tema de servir. Así es. Mire, el tema es, yo principio en el Ministerio de Salud Pública en 1982. De hecho, a un médico en silla de ruedas con una limitación física, pues no es fácil conseguir trabajo. Me invitan a estar en el ministerio, me voy a la coordinación de áreas de salud y me principio a trabajar y a prepararme en el tema de mitigación de casos de desastre, todo el tema de planificación de desastres. Ahí es en donde yo voy a ser consultor de la OPS y la OMS para casos de desastre. Me preparo para eso, estudio para eso. De hecho, era un nuevo campo en la medicina y pues en el 85 el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que era don Arturo Gerbruger Asturias, me invita a hacerme cargo de la coordinación general de las elecciones. Y ahí es donde usted se engancha con el tema político, me imagino. Ahí principio con el tema político, pero desde el Tribunal Supremo Electoral. Y él viene y me dice,
quiero que te hagas cargo de la coordinación de las elecciones. Y le dije, mire, yo una vez he ido a votar y se clavaron mi voto. O sea, realmente no teníamos mucha experiencia en ese ramo. Y él viene y me dice, es que las elecciones siempre han sido un desastre. Y tú atendés desastres, así que hacete cargo de eso. Y fue ahí. Y ahí fue donde principié con el tema político. En el 85, en el 88 y en el 90 coordino las elecciones para el tribunal, y el 6 de enero de 1991 a las 12 menos 20 de la noche entregamos los resultados de las elecciones de la segunda vuelta y entrego mi carta de renuncia. Y él viene y me da las gracias porque habíamos logrado tener los resultados de las elecciones en menos de 6 horas, y me dice, pero ¿y por qué la renuncia? ¿Qué pasó? Y le digo, no, fíjese, Lick, que el problema no es tener elecciones libres, el problema no es tener un Tribunal Supremo Electoral que trabaje bien. El problema está en que la gente que está metida en la papeleta no es la gente que nos representa a los guatemaltecos. Nuestro problema está en el cartón de lotería. Y entonces, pues decido salirme del tribunal y principiar a luchar en la política, pero ya del otro lado. Como quien dice, dejar de ver el partido de fútbol y ya ser uno de los jugadores para hacer cambios. 3 logros, doctor. 3 logros personales y profesionales que puedan tomar nuestros electores, nuestra gente en Guatemala, y que digan, sí, él es una mejor opción para presidente de la República. Bueno, yo creo que uno no debe hablar de sus logros. Nunca ha sido mi estilo. Yo creo que cada quien le da a uno el lugar en la historia dependiendo de lo bueno que ha hecho. Yo lo único que puedo decirle es que yo hice un pacto con Dios a raíz de mi enfermedad. Yo tengo una enfermedad incurable que se quedó detenida a la edad de mi hijo pequeño, tiene 21 años. Fue la última vez que tuve una recaída de enfermedad y he estado muy cerca de la muerte. Creo haber hecho el mejor trato, y el trato fue que si Dios me dejaba vivir, yo lo iba a hacer para servir. Yo he cumplido, él ha cumplido, y aquí estoy presente. Luchar con una limitación física en medio de la adversidad, de todo lo que me ha tocado vivir, pues probablemente puede ser considerado para mí como uno de los logros, que es luchar porque las cosas cambien o hacer lo posible porque sea distinto. La vida, cuando uno ha estado muy cerca de la muerte, hace que efectivamente uno mire la vida de una manera distinta. Yo no la he hecho para ver cómo acumulo riquezas, sino cómo acumulo experiencias para que el día que me vaya de este mundo, pues haya tratado de contribuir a que sea un poquito mejor de lo que encontré. Entonces, digamos, 2 logros, y el siguiente, como usted dice, pues seguramente ya la gente en Guatemala que lo conoce puede decir cuál es ese logro que usted ha hecho. Quiero presentarle en este segmento, que es el más chifudo, a través de las redes sociales en Facebook. Le hacen la siguiente pregunta y con esa pregunta me voy al corte comercial. Aquí está la pregunta. El señor se llama Julio Morales y él nos dice, ¿por qué participa siendo un exreo? ¿Acaso un candidato a la presidencia no tiene que ser alguien con desempeño intachable? Con su respuesta, doctor, volvemos después del corte comercial. Con mucho gusto. Somos Susana 360. Quédese con nosotros por la pantalla de este Caguate. Muchas gracias por la sintonía y por opinar a través de las redes sociales con el hashtag Susana360 sobre nuestro invitado de hoy, que es el doctor Alejandro Yamatei. Regresamos con la respuesta, doctor, al señor Julio, que nos escribía en Facebook. Mire, para mí haber estado en prisión es una medalla, no lo oculto. De hecho, es una de las experiencias que he tenido en la vida que probablemente más han marcado la necesidad de que las cosas cambien en el país. Lo que a mí me pasó, no quisiera que le pasara a nadie. Uno puede ser acusado, pero en el caso nuestro, yo enfrenté la justicia, tengo 13 sentencias a favor, 0 en contra, y demostré mi inocencia. Incluso hasta por eso escribí el libro, en donde se demuestra en 628 páginas, pues con pruebas, con pelos y señales, nombres y apellidos, cómo fue orquestado todo, por qué soy inocente, y ahí quedó para la posteridad. En Guatemala no hay mucha historia de gente ni que haya memoria escrito. histórica. No, tampoco. pero yo me dediqué a hacerlo. Que haya personas que digan, así como un expresidiario piensa ser presidente. Bueno, pues no seré el único en la vida que ha tenido que enfrentar la justicia y haber demostrado su inocencia. Eso para mí, por haber cumplido mi deber
haber terminado en la prisión producto de una persecución política, pues no me hace ni más grande ni más pequeño, me hace un ciudadano que enfrentó un proceso y que luego de 4 años logró desvanecer todo el proceso en contra, y por eso es que puedo andar muy tranquilo, no le debo nada a nadie. Sí, la gente que me hizo el daño me debe, pero eso será Dios que se encargará de cobrarse. Hay mucha tela que cortar sobre este caso que ha marcado un antes y un después, como en muchos otros casos en la historia de Guatemala. La gente me pide que hable y que ahonde, seguramente en su oportunidad lo podremos hacer, pero en este momento estamos conociendo al ser humano detrás del personaje. En su campaña, usted afirma lo siguiente: estoy convencido que Guatemala puede cambiar y ser diferente, pero estoy aún más convencido que es el tiempo de la gente decente. En nuestro proyecto no llevaremos a ningún diputado a la reelección, porque queremos plantear soluciones y no más de lo mismo. Un plan muy interesante porque son todos los diputados nuevos. Les hace firmar una carta y una rectificación, ¿no? De que ellos... La ratificación de la renuncia. Sí, la ratificación de que ellos se van. Entonces no hay vuelta de hoja. Muy interesante, pero ayer, doctor Yamatei, y como yo siempre lo he dicho aquí en los medios de comunicación, uno no viene a litigar, sino que viene a dilucidar, a aclarar. En una cuenta de Twitter aparecía esta fotografía y nosotros queremos que nos explique qué pasó aquí. Ah, una foto donde aparezco yo, pero no estoy Pero no yo. usted, exacto. Bueno, pero eso es normal, Susana. Le voy a decir una cosa. Nosotros hemos tratado de hacer una campaña distinta, muy distinta. Lo hemos visto. De hecho, nuestra campaña va con propuestas. Hemos contestado a todos los ataques con propuestas. Dentro de eso le hemos pedido a los candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, que hagan las cosas distintas. En este caso es una actividad del candidato a alcalde de Fraijanes. Ah, entonces sí lo conoce. Sí lo conozco, es el señor Moisés Escobar, quien decidió regalar bolsas de comida a unas personas. Yo no puedo estar a favor de eso. Le jalaron las orejas, me imagino. De hecho, le pedimos por favor que lo dejara de hacer, o de lo contrario no lo vamos a inscribir. Él pidió disculpas, incluso se le pidió que públicamente pidiera disculpas, porque no podemos decir que vamos a ser distintos y actuar como... Eso fue lo que nos sorprendía y por eso yo se lo quería presentar con todo respeto en esta entrevista, porque como decía mi abuela... Es un montaje, ponen mi foto ahí, sí, y yo pero ni porque estoy cerca. pero usted encabeza el partido y obviamente representa a la autoridad, porque como decía mi abuela, uno no solamente tiene que parecer, sino que también ser. Entonces, sobre todo regalar esas bolsas, porque estamos en una época donde el clientelismo está a la orden del día, pero... Y el populismo también. También. Doctor, pude leer parte de su libro, de hecho estoy tratando de terminarlo. Creo que es importante tener toda la lectura posible de la historia de nuestro país, de ambas partes. Y yo realmente quisiera que me contestara con toda sinceridad, pensando en sus 3 hijos, ¿verdad? Tiene, pensando en su esposa, pensando en usted. Este momento tan difícil en el cual usted estuvo tras las rejas, sin ser declarado culpable, porque luego es declarado inocente. ¿Qué pasó por su mente en ese instante y por qué es que decide seguir en la lucha? Porque cualquier otra persona hubiera tirado la toalla. Bueno, mire, Susana, en primer lugar, para quienes creemos que vivimos en un país que merece un mejor futuro, cualquier impedimento o cualquier obstáculo no debe ser un impedimento para seguir con la lucha. Yo no puedo estar conforme con el país que tenemos. Yo no puedo estar conforme en un país en donde se producen alimentos, pero la gente se muere de hambre. En un país que, teniendo recursos naturales, tienen impresionantes, como lo tenemos en Guatemala, tenemos los niveles de miseria más grandes del continente americano. Este es un país, una tierra que debería ser de oportunidades. Estamos perfectamente ubicados. Somos la frontera sur al segundo bloque económico más grande del mundo, compuesto por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos acceso al Pacífico, tenemos acceso al Caribe, al mar, tenemos al Atlántico. O sea, somos un país perfectamente ubicado. Pero ¿qué es lo que más exportamos? Gente, drogas y armas. Este es un país que debería ser una tierra de oportunidades, sin embargo no la tenemos. Entonces digamos que eso es lo que lo motiva a seguir. Sí, no se puede dejar de luchar. A pesar del riesgo que puede correr. Bueno, así me dicen, y me dicen todos, como me lo dijo hoy un muchacho cuando estaba entrando aquí, que viene y me dice, mire, eso es lo que yo admiro de usted. Usted se baja,
no usa guardaespaldas, no usa armas. Y le digo, es que yo no tengo nada que temer. Yo me voy a ir de este mundo el día que Dios lo decida. Así sea de 80 balazos o de un moco atravesado, pero va a ser el día que Dios lo decida. Haga lo que yo haga, no va a ser así. ¿Por qué los políticos en este país tienen que andar detrás de un séquito de guardaespaldas cuando la mayoría de la gente sufrimos de la inseguridad? Ni me lo diga, y hay que rendirles pleitesía y quitarse totalmente porque ellos se creen que son ambulancias que llevan a un paciente a punto de morir. Pero eso no debe ser así. De las cosas que tenemos que aprender los guatemaltecos es que necesitamos una clase política que sea pues como cualquiera, que pueda enfrentar los problemas, sí, porque conozca de las soluciones a los problemas y pueda a través de un liderazgo positivo generar la participación de la gente en la resolución de los problemas. Con eso me quedo, liderazgo positivo. Vamos a la pausa comercial, esto es Susana 360, enseguida volvemos con más, gracias a todas las personas que también nos miran a través de internet fuera de las fronteras. Un abrazo y como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora. Es Susana 360 con el doctor Alejandro Yamatei. ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. ¿No tiene ganas de levantarse e irse? Susana, he tenido muchos invitados que han querido hacerlo. Es un gusto estar con usted. La verdad que es un gusto. Es una persona que usted sabe, tengo años de conocerla, de poder haber convivido con usted en distintos medios de comunicación, en entrevistas y todo. Y hay algo que hay que reconocerle a usted. Y es que a pesar de lo que le tocó vivir recientemente, la solidaridad que el pueblo de Guatemala, muchos le demostramos cuando tuvo su momento hace unos meses en el que pues usted fue agredida, creo que la debería llenar de satisfacción. Totalmente, más que de satisfacción, de compromiso por llevar siempre la verdad, así como usted se Pero inspira, no yo está también. sola. Y no estoy sola, eso es cierto, muchas gracias. Doctor Yamatei, ¿está de acuerdo con que sean postergadas las elecciones para realizarse bajo un nuevo régimen electoral como ahora se está hablando en los medios de comunicación y en el mismo tribunal? Yo creo que los guatemaltecos tenemos que tener cuidado con un montón de soluciones imprevistas a los problemas que estamos viviendo. Ojalá se pudieran postergar las elecciones 2 meses. Sería ideal. Ahora el problema es cómo legalmente hacerlo, porque legalmente, hasta donde yo sé, no se puede. La convocatoria es única e irrepetible. Entonces yo creería que no cabe. Si el Tribunal Supremo Electoral o la Corte de Constitucionalidad determinan que efectivamente es factible trasladar la primera vuelta de septiembre a noviembre, yo feliz, 2 meses más de trabajo para terminar de convencer gente. O sea, no me preocuparía. El problema es que cualquier cosa que hagamos no debe de obstaculizar que la Constitución siga vigente y tenemos que tener mucho cuidado al respecto. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser dentro del marco de la Constitución. Y estar bien informados. Doctor, el Partido Fuerza es nuevo. Sí. La gente no lo conoce, pero sí conoce al doctor Alejandro Yamatei. Bendito sea Dios. ¿Por qué cree entonces que esta combinación sí va a resultar en estas elecciones y pueden llegar a tener el voto que realmente se necesita para llegar a la presidencia? Bueno, yo le digo algo muy sinceramente. Los guatemaltecos estamos cansados de ver las campañas multimillonarias, populistas y clientelares de los partidos llamados grandes, que no son nada más que maquinarias para tratar de mantener una cuota de poder a costo de una corrupción inmensamente grande. La gente se está volteando a ver a personas, más que a partidos. La gente se está volteando a ver a organizaciones que representen cambios en cuanto a las personas que integran. Porque, por ejemplo, hay un cuate ahí que cree que le toca, dice, y que yo estoy seguro que no le toca nada más que perder las elecciones, pero... ¿Qué cuate? 60 diputados a la reelección del peor congreso en la historia del país y quieren pretendernos que reelijamos a 60, solo él. Pero hay otros que están en el gobierno que quieren repetir 40. Y cuando usted mira de 158, 135 quieren ir a la reelección y los otros quieren ir a alcaldes de sus pueblos y todo, seguir con la misma cuestión. Nosotros en Guatemala estamos surgidos de una participación ciudadana totalmente distinta. Claro. Y estamos surgidos de una transformación del país. Y esa transformación del país no la van a hacer
quienes han estado esquilmando al Estado guatemalteco. Eso lo tenemos que hacer la gente distinta, con proyectos distintos, y en eso nos caracterizamos. Salen encuestas por todos lados, por aquí, por allá y hasta abajo de la mesa nos podrían aparecer. Entiendo su aspiración, entiendo su deseo y también el de muchas personas, pero si las elecciones fueran hoy, sabemos, según algunas encuestas, que los tres es el doctor Manuel Valdizón, la señora Sandra Torres y Jimmy Morales. Si usted tuviera que apoyar, en el caso de que el partido Fuerza quedara de lado, ¿a quién apoyaría? Mire, Susana, en primer lugar... Ya sentí como que me va a regañar, fíjese. No. Mire, en primer lugar, no crea todo lo que mire, porque con mucho gusto yo le hago una encuesta acorde a como usted la quiera. Lo que tenemos que reconocer en Guatemala, desgraciadamente, es una manipulación impresionante. Yo le agradezco que usted me invite, pero hay otros canales de televisión donde usted no mira mi cara, pero ni por asomo, porque nos tienen vetados. En otros nos tienen bloqueados. Y obedecen a otros intereses. Y es que a eso es a lo que vamos. El sistema se está defendiendo, bloqueando y haciendo y deshaciendo. Nosotros hemos visto encuestas en las últimas 6 semanas en las redes sociales. No hemos perdido ni una. Pero vamos a suponer que es cierta. ¿Usted le daría el apoyo a quién de estos tres personajes? Digo personajes con respeto, porque luego se me enojan. A estos tres candidatos a la presidencia. Mire, sería muy difícil apoyar lo que represente la misma cosa. O sea, no podría. De hecho, nunca lo he hecho, salir a apoyar en segunda vuelta a alguien. Lo dije cuando Colón y Pérez Molina, Guatemala había escogido morirse de cáncer o de SIDA, pero una muerte anunciada. Lo dije en las elecciones pasadas, ni Valdizón ni Pérez Molina representaban ni por asomo. Entonces la a ninguno. solución. A ninguno. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar a la gente y debe de hacerse una campaña totalmente de altura, y hay 2 meses en los que yo creo que al final, el 6 de septiembre, no van a haber sorpresas, van a haber sorprendidos, y muchos de ellos son los que han gastado cientos de millones de quetzales que mejor los hubieran invertido en hacer alimentación, algo positivo. en proyectos que realmente den algo a la sociedad. En eso estoy de acuerdo con usted. Tengo esto que me gusta, que es la pecera, que contiene algo que le han hecho falta a muchos de nuestros gobernantes, porque no se trata solamente de títulos, de principios, de valores, sino que también de tener los pantalones bien puestos, claro, para tener carácter y gobernar. Las recomendaciones. ¿Vamos con una? ¿Vamos con 2 recomendaciones? 2 o una. Una. ¿Saco uno de Sí, estos? puede ser de música, de teatro. Veamos qué es lo que le aparece a usted. Primero que le atine cómo se abre, güey. No le logro. No se preocupe. Ya le encontré. Que de alguna forma siempre se encuentra con. Cine. A ver, mostrémoslo a la cámara, por favor. Cine. ¿Cuál es su recomendación en cine? En cine, una película que quiero ir a ver y no he podido, la de Jurassic Park. ¿Y entonces por qué la está recomendando si no la ha visto, doctor? Porque me la han mencionado muy bien y yo la recomiendo porque me la recomiendan. Ah, entonces mire, eso podríamos hacer una analogía con el tema político. El señor Eduardo Castillo ha estado con nosotros, usted lo ha visto por ahí, mirándonos, y él ha hecho un análisis de sus gestos que lo vamos a presentar al finalizar el programa. Doctor, ha sido un gusto. Pues muchísimas gracias, les agradezco en el alma a ustedes, estimados amigos y amigas, muchísimas gracias. Voy a cerrar el programa de una manera muy sencillita, si por me favor. lo permite Susana. Nosotros los guatemaltecos tenemos la oportunidad de cambiar la historia, tenemos la oportunidad de romper con ese sistema político corrupto, perverso, que nos ha mantenido en el hoyo en el que estamos metidos como sociedad. De ustedes depende. Este 6 de septiembre, atrevámonos a cambiar la historia. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Hasta aquí vamos con Susana 360, un abrazo y será hasta la próxima. Como siempre, los esperamos aquí por Azteca Guate. Es muy sincero y territorial. La improvisación es una de sus cualidades. Su exceso de sinceridad es un defecto. Goza de muy buen sentido del humor. Es muy solidario y leal. Es humilde en cuanto a sus logros. Existe un leve temor antes de iniciar la entrevista. Se denota desconfianza ante nuevas personas. Actualmente tiene problemas con alguna autoridad femenina. Gesto recurrente, eleva su ceja izquierda. Este gesto significa incredulidad.